Muchas iglesias caen en eso. Ven hombres que claramente están pervirtiendo la escritura, están pecando de manera continua, como ya una práctica, no es un error, sino es una práctica en la cual estos hombres ya están involucrados, y las iglesias les permiten y les siguen llamando pastores, y les siguen llamando ancianos, y les siguen llamando los ungidos, los siervos de Dios. Ese es un error, hermano. Y ahora sí nos vamos a introducir al tema de los requisitos que el apóstol Pablo requiere y de que Dios requiere de todos aquellos que quieran ejercer el pastorado. Lo primero con lo que Pablo va a comenzar, capítulo 2, Pablo dice, pero es necesario que el obispo sea irreprensible. Esta es la primera palabra con la que el apóstol Pablo nos va a topar. Este es el primer requisito que el apóstol Pablo va a mostrarnos que debemos identificar. Ahora, ¿qué es lo que no significa esta palabra? Y hay varias cosas que aclarar porque, como les he mencionado, hay algunas personas que han cometido el error de creer de que el apóstol Pablo más o menos aquí está pidiendo perfección. Y cuando las personas creen eso, es comprensible que luego entonces digan que Pablo está aquí guiándonos a un ideal que nadie cumple. Pero la palabra irreprensible, hermano, no significa específicamente perfecto. Es más, no puede significar eso. Si lo que el apóstol Pablo estuviera requiriendo acá es perfección, entonces esto significaría, hermano, que nadie puede ser pastor. El apóstol Juan, ¿qué nos va a decir? 1 Juan capítulo 1, versículo 8. Aquel que dice que no tiene pecado, ¿qué es? Es un mentiroso y la verdad de Dios no está en él. No hay un hombre en este mundo, va a decirnos Salomón en el Antiguo Testamento, Eclesiastés capítulo 7, no hay un hombre en este mundo que no peque. No hay un hombre en este mundo que no peque. Hermanos, los apóstoles de Jesucristo se equivocaron, fallaron. Sí, se equivocaron y fallaron y en algunos momentos muy fuerte, como el apóstol Pedro. El apóstol Pedro, incluso después de la resurrección y la ascensión de nuestro Señor Jesucristo, cometió errores un poco graves. Esto está registrado en el libro de Gálatas a tal grado que el apóstol Pablo tuvo que reprenderlo de manera muy fuerte. Hermanos, por si acaso, y esto es muy, muy importante, los pastores no se nos requiere perfección. La palabra irreprensible no puede significar reprensión. Y lo que quiero hacer el día de hoy es de que tengamos un equilibrio. ¿Cuál es este equilibrio? Para mostrarles el equilibrio que tenemos que tener, déjenme primero mostrarles los desequilibrios o los extremos a los que muchas personas se van. Muchas personas, hermanos, se van al extremo, como ya he mencionado, de exigir que los pastores sean perfectos. Entonces, el pastor peca, se equivoca en algo e inmediatamente lo descartan. Inmediatamente lo descartan, él ya no es pastor, él no debe ser un siervo de Dios, él es un falso, por algún error, por algún pecado que haya cometido. Eso, hermanos, es un error, ¿sí? Ahora estoy usando generalidades. Dependiendo del pecado que el pastor haya cometido, obviamente hay diferentes formas de actuar. Pero estoy de manera general hablando de un hombre que se equivocó, que erró en algo. No tan grave como un adulterio, vamos a hablar del adulterio más adelante, pero es un hombre que se equivocó en algún momento en algo, ¿sí? Hay personas que cuando leen esta palabra irreprensible la interpretan como perfección, entonces descartan a cualquier persona e inmediatamente le encuentran algún defecto. Ese es un extremo equivocado, hermano. Como ya les he mencionado, en ese caso no podríamos tener pastores. Es imposible que tengamos pastores porque no hay nadie perfecto en este mundo. El otro error, pero al que se va la gente, y esto pasa en muchas iglesias, es que los pastores son unos inmorales y viven en pecado y se dedican a practicar el pecado y una y otra vez caen en los mismos pecados y nadie les dice nada y no hay que tocar al ungido, hay que dejarlo, el Señor lo ha llamado, hay que restaurarlo. Ese es otro error en el que las iglesias caen. Muchas iglesias caen en eso. Ven hombres que claramente están pervirtiendo la escritura, están pecando de manera continua, como ya una práctica, no es un error, sino es una práctica en la cual estos hombres ya están involucrados. Y las iglesias les permiten y les siguen llamando pastores y les siguen llamando ancianos y les siguen llamando los ungidos, los siervos de Dios. Ese es un error, hermano.
Pero el apóstol Pablo acá nos está guiando por el camino angosto, ¿sí? Del cual no nos tenemos que ir ni a izquierda ni a derecha. El apóstol Pablo aquí está utilizando esta palabra irreprensible. Ahora, ¿qué significa esta palabra irreprensible? Esta palabra irreprensible significa, hermano, de que aquel que vaya a ejercer el pastorado es alguien el cual no está cometiendo pecados de manera continua, de tal forma que constantemente pueda ser acusado de un pecado. En otras palabras, como a veces utilizamos este tipo de expresiones, el hombre no tiene cola que le pisen todo el tiempo, ¿sí? Un ejemplo que me parece muy bueno y que lo he utilizado en otras exposiciones sobre estos temas es el siguiente. Hermanos, una cosa es de que y tú te vas a dar cuenta si un hombre está practicando un pecado o tiene un carácter desaprobado porque está continuamente cayendo en diferentes errores, los cuales no ha podido trabajar en su propia vida de la siguiente manera. Imagínate que el día de mañana tú ves al pastor Álvaro en la calle agarrándose a puñetes con alguien, ¿sí? Puede haber muchas circunstancias por las que algo así pase, ¿sí? Pero digamos que no sabemos todos los detalles. Y tú vas a la iglesia y dices, hermano, lo he visto al pastor Álvaro agarrándose a puñetes con alguien en la calle. Y los de la iglesia empiezan a decirte, el pastor siempre hace eso, ¿sí? Todas las semanas anda agarrándose con alguien, hasta a mí me ha pegado algún momento, ¿sí? Ahí tú te puedes dar cuenta, ok, aquí hay una acusación constante contra un hombre. Ahora, lo has visto al pastor Álvaro agarrándose a puñetes en la calle con alguien y vas a la iglesia, hablas con algunos hermanos te dicen, wow, ¿qué habrá pasado? Hay que averiguar qué es lo que sucedió, qué es lo que pasó. Pastor Álvaro, normalmente no es así. ¿Cuándo hemos escuchado que haya pasado algo así? ¿Sí? Hay que averiguar qué pasó, entonces tú te puedes dar cuenta. Los pastores, hermanos, podemos equivocarnos, podemos cometer ciertos errores. Nunca vamos a estar libres de pecar porque todos seguimos siendo pecadores y estamos en un proceso de santificación. Pero es muy diferente cuando tienes un hombre el cual constantemente está practicando una mala conducta, está errando de la misma forma y no está trabajando en ese carácter, no está trabajando en esos errores, en esos defectos y por lo tanto puede ser acusado constantemente de lo mismo. Y con esto, hermanos, tenemos que tener mucho cuidado, porque lo que el apóstol Pablo va a querer acá, hermano, es esto, de que evaluemos la vida de una persona como si estuviéramos viendo un video, ¿sí? Y este es un ejemplo que da Paul Washer que me parece también muy útil. Para evaluar a una persona si es irreprensible, no es suficiente con ver una foto. Porque a veces cuando ves una foto, justo me sacaron con la peor cara, justo me sacaron en el peor momento. Y si juzgas a una persona por una foto, pues podrías estar juzgando y lo más seguro es que estés juzgando mal. Lo que la Biblia demanda, y esto tiene que ver con el tema de ser irreprensible, es de que juzguemos a la persona por cómo es su vida, de manera continua, de manera habitual, cómo es que se conduce. Y si encontramos de que sí, hay un pecado del cual puede ser acusado constantemente, ok, eso sí lo podría descalificar. Pero no es porque haya tenido un error. Hermanos, esto una vez más, déjenme recalcarlo porque creo que es muy relevante. Dentro de nuestra iglesia podemos cometer el error de que vamos a tener pastores, o en mi propio caso, de que encuentren un error en mi persona y de un momento a otro ya descalificamos. Eso no puede suceder con los hermanos que estamos evaluando igual. Ellos no son perfectos, ellos pueden equivocarse en algún momento. El punto, pero, es de que nosotros comprobemos de que esto no se ha vuelto un patrón de vida. Y especialmente, hermanos, este tema de ser irreprensible está íntimamente relacionado con las demás cosas que el apóstol Pablo nos va a mostrar acá. Y yo creo que estos son parámetros objetivos, los cuales debemos tomar muy, muy en cuenta para evaluar si una persona realmente es irreprensible. Después de decirnos que el hombre debe ser irreprensible, ahora el apóstol Pablo nos va a decir de que tiene que ser marido de una sola mujer.